Bienvenidas al quinto episodio de la segunda temporada de Mujer de Palabra. Hoy trataremos un tema muy sensible, pero que sin duda es la experiencia de muchas de ustedes. Y queremos hacerlo con un matiz de esperanza. Por eso hemos titulado el episodio Aprendiendo a vivir con la ausencia del amado y el abrazo de Dios. Ya que la Biblia nos asegura que una mujer viuda es cuidada y amada por Dios de una manera muy especial. Pero en realidad es un tema para todas nosotras. Porque ¿quién no ha experimentado una pérdida o no se ha visto desafiada a aprender a consolar? Y como en todos nuestros programas, dialogaremos también con una novela titulada La ridícula idea de no volver a verte, de la gran escritora española Rosa Montero, ya que esta obra en particular justamente ahonda el tema de la viudez, el duelo y la resiliencia en la experiencia de dos mujeres. Y para tratar ese tema, hemos invitado a Mónica Mendo, una gran amiga que ha vivido y vive esta experiencia desde hace algunos años. Mónica es madre de 2 hijas, ha ministrado durante 32 años al lado de su esposo hasta que él partió a la presencia del Señor y puede identificarse plenamente con todas aquellas mujeres que nos ven y están experimentando el duelo. Bienvenida, querida Mónica. Un saludo muy cariñoso a todas las mujeres que nos ven y escuchan. Para mí es una bendición poder estar aquí y poder compartir sobre mi experiencia. Gracias, Mónica. Realmente te agradecemos mucho el que hayas aceptado este desafío. Sé que es muy difícil abrir nuestro mundo interior y más cuando se trata de un tema doloroso, pero a la vez creo que tu sinceridad y tu experiencia va a ser de bendición para muchas mujeres que están ahora viéndonos, escuchándonos, ¿no? Y estaba recordando el día que te conocí y justamente quiero contar a nuestras amigas cómo fue ese primer encuentro que nosotras tuvimos, porque fue hace muchos años, ¿recuerdas? Muchos años atrás, ¿no? Sí, cuando ambas éramos solteras todavía y yo recuerdo que en una ocasión asistí a un grupo de estudio bíblico y justamente José, ¿no? Tu esposo iba a dar el tema, sí. Pero por motivos de fuerza mayor, él no fue y te lo encargó a ti, sí. ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Te encargó que tuvieras el tema bíblico, ¿no? Entonces yo recuerdo que en cuanto tú empezaste a hablar, yo te admiré, porque escuché con qué sabiduría, con qué sencillez, sensibilidad nos hablabas, ¿no? Dabas el tema, esa forma tan natural de enseñar, y me pareció muy lindo que desde entonces ustedes fueran un equipo, que se apoyaran el uno al otro de esa manera y sirvieran juntos a Dios. Y déjame decirte que eso inspiró mucho mi vida, porque desde entonces yo anhelé que en algún momento pudiera encontrar un compañero de vida con el cual pudiéramos también formar un equipo para servir juntos a Dios como ustedes lo estaban haciendo, ¿no? Y estoy muy segura que todos esos años que tú estuviste casada con José fuiste de gran bendición para su vida. Como dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien y encuentra la benevolencia de Jehová, ¿no? Estoy segura, querida Mónica, que tú fuiste ese regalo divino para tu esposo, ¿no? Para José. Entonces, tal vez vamos a empezar escuchando algo de tu experiencia. ¿Cómo fue que perdiste a tu esposo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿En qué circunstancias? ¿Qué fue lo más duro o difícil que tuviste que afrontar? Bueno, Patricia, perdí a mi esposo en el 2020, ¿no? El 14 de mayo, en la primera ola del COVID-19, ¿no? Lo primero que tuve que afrontar fue su partida, que fue tan repentina, ¿no? Y realmente yo no estaba preparada para esa partida, ¿no? Porque siempre tuve en mi mente que yo iba a vivir muchos años con él, ¿no? Hasta su vejez. Claro. Entonces fue difícil realmente esa partida tan pero tan repentina. Gracias por compartir algo tan íntimo, Mónica, y tan doloroso, ¿no? La pérdida repentina de tu esposo, como dices, especialmente en un contexto tan difícil, tan incierto como fue la pandemia. Debió haber sido profundamente impactante, ¿no? Sí. Lo que describes, esa expectativa de envejecer juntos que muchos de nosotros tenemos, se rompió, ¿no? De una manera abrupta. Es una herida muy profunda, ¿no? Y es comprensible que haya sido muy difícil de afrontar, ¿no? Esa circunstancia. ¿Y podrías contarnos, Mónica, si la partida de tu esposo afectó de alguna forma tu relación con Dios? Bueno, Pati, afectó mi visión de Dios, más no mi relación, mi comunión con Él, ¿no? Afectó porque comencé a dudar del amor de Dios, comencé a dudar de su palabra.
¿no? Comencé a dudar cuando Él me decía en su palabra que clama a mí y yo te responderé. Y realmente yo vi y me sentí que Dios no me respondía. Yo dudé de su amor, yo dudé de su bondad, yo dudé de su misericordia, porque yo me sentía realmente abandonada, me sentía sola. Y eso produjo en mí mucho temor, eso produjo en mí mucha angustia en mi vida. Claro, ¿no? Gracias, Mónica, por tu sinceridad, ¿no? Lo que tú describes, esa distancia entre lo que conocías de Dios y lo que estabas experimentando en medio del dolor, es una experiencia profundamente humana, ¿no? Sentirse en un desierto, con temor, con angustia, habla de la intensidad del dolor y el impacto que una pérdida produce en nuestra vida espiritual, ¿no? Nuestra manera de ver a Dios, que a veces cambia en ese momento, ¿no? Cada mujer es diferente y sin duda hay diversas reacciones, ¿no? Sí. Ante la pérdida, muchas interrogantes sin respuesta. Pero desearía que el día de hoy también recordemos cómo Dios las ama y ha planificado cuidar a las mujeres que atraviesan ese desierto, ¿no? Ya que en la Biblia una mujer viuda no es invisible, ¿no? Por el contrario, es una figura teológica, podríamos decir, por lo que hay tantas menciones de ellas, ¿no? En la Biblia. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, Patricia, estoy de acuerdo con ello, porque hay muchos pasajes bíblicos donde Dios nos enseña que Él cuida de la viuda. Me alentó mucho poder interiorizar lo que dice Éxodo 22, donde Dios dice claramente que cuando una viuda clama a Él, nos atiende y Él nos escucha nuestro clamor. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué precioso que en la Biblia existan todas esas promesas de Dios, ¿no? Dios en la Biblia se revela como un defensor y un sustentador de quienes atraviesan esa experiencia tan dura de la viudez, ¿no? Hay muchos pasajes bíblicos, ¿no? Donde Dios aparece como ese garante de justicia, de cuidado, de la mujer que está sola. Y tal vez uno de los más hermosos sea Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada, como dice el Salmo 68:5, ¿no? ¿Has podido experimentar esto en tu hogar? Sí, Patricia. Durante todos estos años de ausencia de mi esposo, he podido experimentar que Dios ha cuidado de mí en el aspecto emocional, en el aspecto económico y en el aspecto espiritual. En el aspecto emocional, el Salmo 147, Dios me habló diciendo que Él salva a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Y te puedo decir, Pati, que mi corazón estaba roto en 1000 pedazos. Y Dios me dice, yo restauraré tu corazón. Yo restauraré tu corazón. Y en lo económico, Ageo, me dice el Señor que Él tiene el control de toda la riqueza. Y durante estos 5 años de ausencia de mi esposo, he podido ver que Dios me ha sostenido de muchas formas, de muchas maneras. Y en lo espiritual, Pati, realmente durante estos 5 años han habido muchos pasajes bíblicos, cientos de pasajes bíblicos que creo que no alcanzaría las horas que tenemos en el día para mencionarlos, pero te mencionaré solamente 2. Uno que está en Isaías 41, donde Dios me dice, yo soy tu Señor. Y otro que se encuentra en Josué 1:9, donde Dios me dice, tú tienes que ser valiente. Yo estaré contigo todos los días. Entonces tu fortaleza, podríamos decir, es que eres una mujer de fe, ¿no? Dios restauró tu corazón, fue fiel en el sustento, te fortaleció. Y aún en medio de la ausencia de tu esposo, es muy significativo escuchar cómo has sentido su cuidado, ¿no? Ese sostén en las distintas áreas de tu vida. Y eso habla de un proceso profundo de aprendizaje, ¿no? Y hay muchos otros pasajes referentes al estado de la viudez, al punto que en la Biblia la viudez no es solo una condición personal, sino también una responsabilidad comunitaria, ¿no? Porque Dios no las dejó solas ni desamparadas, y Él quiso dar mandamientos y leyes a su pueblo para que participara activamente, ¿no? Y puedan cuidar, ¿no? De la mujer que quedaba sola. Podemos citar algunos de esos versículos. Deuteronomio 10:18 dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan, ¿no? En Éxodo, que tú has mencionado también, 22 al 23, dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si llegas a afligirlos y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor, ¿no? Él está atento a las oraciones, ¿no? El Salmo 146:9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y Santiago 1:27, ya en el Nuevo Testamento, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta,
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? Entonces, Mónica, tal vez podamos comentar también algunas escenas muy conmovedoras de la viudez que hay en la Biblia, de otras mujeres que pasaron esta experiencia. Por supuesto, Patricia, ¿no? Podemos mencionar a la viuda de Sarepta, ¿no? Que está en Primera de Reyes, nos narra la historia del profeta Elías, quien por orden de Dios anuncia una sequía en Israel. Luego Dios manda a Elías al arroyo de Querib, donde milagrosamente es sustentado por cuervos, dándole pan y carne. Luego Dios lo envía a Sarepta, donde se encuentra una viuda muy pobre, que estaba, dice, al borde de la muerte y se encontraba recogiendo leña para su última comida con su hijo, ¿no? Entonces Elías le pide a esta viuda que primero le prepare una comida a él y le promete que la harina y el aceite no van a acabarse, ¿no? Y realmente, pues, la viuda obedece a Elías, ¿no? Y le hace de comer, y realmente esta viuda puede ver, ¿no?, que el aceite y la harina no se agotaron por muchos días, ¿no? Por muchos días. La viuda obedece y experimenta, Pati, la fidelidad de Dios, como lo dice en Lamentaciones 3, porque Dios dice que nuevas son cada mañana su misericordia y grande su fidelidad, ¿no? Qué lindo que puedas hablarnos, ¿no? Y nuestra audiencia está escuchando este caso acerca de la fidelidad de Dios. Dios siempre es fiel. Y también está el caso de Ruth y Noemí, ¿no? En el libro de Ruth, dos viudas, la suegra y la nuera. Sí. Y ambas en duelo, ¿no? Sí. Noemí, un doble duelo por su esposo, porque después pierde a sus dos hijos, y Ruth también estaba en duelo por su esposo. En determinado momento recuerdas que Noemí expresa su amargura y dice: llámenme Mara, ya no me digan Noemí, llámenme Mara. Y Mara significaba amarga. Ella dice: pues en grande amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces Noemí cae también en un estado de duelo muy profundo, pero Dios actúa a través de los vínculos humanos, y allí estaba Ruth, ¿no? Como una figura de amor fiel que acompañó a su suegra en el duelo. Podríamos hablar mucho más de esa historia, pero también hay algunas en el Nuevo Testamento muy impactantes, ¿no? Sí, por lo menos podemos ver la viuda pobre de la ofrenda, ¿no? Este pasaje inicia indicándonos que Jesús estaba sentado cerca del tesoro del templo y observaba cómo las personas depositaban sus ofrendas. Y en eso vio a una viuda pobre que echó 2 monedas pequeñas y que en todo era todo lo que tenía. Imagínate, Pati, era todo lo que tenía, era todo su sustento. En ese momento Jesús llama a sus discípulos, ¿no? Y les dice que ella había dado más de todo lo que habían dado, ¿no? Claro. Y Jesús ve en ella, ¿no?, a una mujer generosa que dio todo lo que tenía, ¿no? Vio una mujer sencilla, vio una mujer realmente que era una mujer con un corazón noble, pero también vio una mujer de fe, claro, que confiaba en Dios. Claro, ¿no? Y qué interesante que Jesús la visualiza. Nosotros no se habían dado cuenta de esta mujer, pero Jesús sí la visualiza y la valora, ¿no? También hay el caso en el Evangelio de Lucas de la viuda de Naín, cuando hay gente que está acompañando a esta mujer al entierro de su propio hijo, y Jesús se conmueve. Y antes le dice: no llores. Yo revisé el Evangelio de Lucas y le dice: no llores. Y antes de que ella le pida nada, Jesús resucita a su hijo, ¿no? Conmovido por el dolor, la vulnerabilidad, porque realmente esta mujer iba a quedar desamparada, ¿no? Y le resucita al hijo, algo maravilloso, ¿no? Y vemos que en esa historia el corazón compasivo de Jesús, ¿no?, presente allí en medio del dolor. Pero también hay otra mujer que fue premiada de una manera muy especial que quisiera que tú menciones, Mónica. Sí, realmente quisiera hablar de Ana, la profetisa, ¿no? En Lucas nos narra que Ana era una anciana de 84 años, pero que había quedado viuda muy joven y que ella servía en el templo con oración y ayuno. Y tuvo el privilegio de poder ver a Jesús, ¿no?, al Mesías, al Salvador, a los pocos días de nacido, a los 8 días, cuando sus padres lo llevaron al templo para circuncidarlo. Entonces, qué hermoso es saber, porque el pasaje también nos habla de que ella fue la primera predicadora,
Fue Claro. la primera predicadora que hablaba del niño a todos los que podía, ¿no? Claro. Qué hermoso, ¿no? No se quedó simplemente con saber que había conocido al Mesías, sino que el pasaje nos dice que ella comenzó a predicar sobre ese niño. Sí, ¿no? Se volvió la primera predicadora, ¿no? Ahora resulta conmovedor concluir que las mujeres que experimentan esta pérdida están en el corazón de Dios, ¿no? Sí. Y ocupan un lugar muy especial, ¿no? Muy importante en la Biblia. Bueno, ahora vamos a dialogar un poquito con la novela, ¿no? A ver Ya. si te parece, Mónica, Sí, ¿no? claro. El título de la novela, mira, la ridícula idea de no volverte a ver, ¿no? Habla de ese impacto, ¿no? Que de pronto se siente por la pérdida, ¿no? Y esta novela revela esa sensibilidad profunda de una mujer que de pronto es sorprendida por la muerte de su esposo y elige la memoria como una forma de seguir amando y la escritura también como el arte de sanar a través de las palabras, ¿no? Este libro habla del duelo desde un lugar honesto y humano, nace de la experiencia de la autora tras la muerte de su esposo y reflexiona sobre lo que significa perder a quien amamos y seguir viviendo. Ahora, no es solo un libro sobre la muerte, sino sobre el amor que permanece, la identidad que se quiebra y la fuerza necesaria para reconstruirse, ¿no? A través de su propia historia y la historia de Marie Curie, el Premio Nobel de Física en 1903 y el de Química en 1911, Premio Nobel de esa mujer, tras la muerte también de su esposo Pierre Curie, el texto muestra que el dolor a veces no se supera, pero se atraviesa, se nombra y se transforma, ¿no? Es una lectura valiosa porque pone palabras al silencio del duelo también, ¿no? Acompaña sin juzgar y recuerda que incluso la pérdida más profunda que experimentamos en la vida puede volver a encontrar algún sentido en la vida de la mujer, ¿no? Querida Mónica, cuando enfrentamos la muerte, el cuerpo y la mente pueden entrar en un estado de shock tras la pérdida, ¿verdad? Esto es muy humano. Como dice la autora del libro, el mundo parece detenerse, ¿no? En ese momento el mundo parece detenerse. Hay soledad y desconcierto tras la pérdida e involuntariamente nos situamos en un proceso de duelo que tenemos que atravesar, ¿no? ¿Qué fue lo que te ayudó a ti en ese proceso? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Qué palabras de ánimo podrías tener para nuestras amigas que de repente en este momento están experimentando ese proceso de duelo? Bueno, Patricia, lo primero que hice fue confrontarme a mí misma y tomar una decisión muy importante. Me aferraba a Dios y a sus promesas y confiaba en su misericordia, en su amor, en su soberanía, o me alejaba de Dios totalmente. Primero lo que hice fue realmente tomar una decisión y dije, no, voy a confiar en Dios, confiar en sus promesas, confiar en sus misericordias, ¿no? Como dice, ¿no? Sus misericordias son nuevas cada día, ¿no? Lo que podría decirles pues a las hermanas es que ellas confíen en el Señor, ¿no? Sigan confiando en Dios en todo momento, ¿no? Porque Dios es quien nos va a ayudar, porque Dios es quien nos va a comprender, ¿no? No todas las personas nos van a comprender, pero sí lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue eso, ¿no? Primero me confronté con mí misma, luego, a pesar, Patricia, que en esos momentos no tenía ganas de orar, no tenía ganas ni de leer la Biblia, ¿no? Pero a pesar de todo eso, le busqué de corazón y derramé mi corazón ante Dios, ¿no? Derramé mi corazón y le dije tal como me sentía. Tal como me sentía, le dije todo, ¿no? Entonces, realmente, por más que podamos ser hijas de Dios y por más que sepamos, ¿no?, que nuestros seres queridos están en un mejor lugar, debemos de vivir el duelo, ¿no? Ellas deben de vivir su duelo y que cada duelo, Patricia, es diferente, ¿no? Claro, es muy distinto. No podemos decir que todas las personas vamos a reaccionar ante la pérdida de la misma manera, ni mucho menos tener los mismos síntomas. Cada pérdida es diferente, cada duelo es diferente. Y es por eso que yo les digo a las personas que realmente vivan su duelo, ¿no? Que vivan su duelo porque eso es lo más importante. Claro, gracias querida Mónica por compartir, ¿no?, tu experiencia con tanta sensibilidad, con tanta verdad, ¿no? Realmente tus palabras traen alivio y esperanza porque nos recuerdan que el dolor y las lágrimas no es una señal de una fe débil, ¿no?, sino por el contrario,
es una señal de un corazón que está sufriendo, pero que Dios lo tome en sus manos cuando se quiebra, como tú nos has contado, ¿no? Y Dios acompaña porque conoce a la persona, conoce ese corazón, ¿no? Dios entiende nuestro dolor. Y como hemos dicho en otro programa, Él tiene guardadas cada una de nuestras lágrimas en su redoma, ¿no? Como dice el Salmo 56:8, porque considera nuestras lágrimas valiosas, las registra con amor como un tesoro para luego consolar, ¿no? Ahora, Rosa Montero describe el dolor de la pérdida de una forma tan sensible y humana también, ¿no? Ella escribe, voy a leer una parte del libro, ella dice: el verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que no es tan importante, porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Es probable que reconozcas lo que digo. Quizás lo hayas experimentado porque el sufrimiento es algo muy común en todas las vidas, igual que la alegría. Hablo de ese dolor, dice que es tan grande que ni siquiera parece que te nace de dentro, sino es como si hubiera sido sepultada por una luz, y estás allí tan enterrada bajo esas pedregosas toneladas de pena que no puedes ni hablar. Estás segura que nadie va a oírte, ¿no? Es así como ella expresa su profundo dolor, ¿no? Leo estas palabras y realmente me conmuevo, ¿no? Tal vez muchas de nuestras amigas puedan identificarse también con estas palabras. Y yo, ya que tú has vivido, ¿no?, esta misma experiencia de la autora, de Rosa Montero, ¿cómo podrías dar unas palabritas Bueno, más? primero quiero decirte, amiga, que el único que puede entender perfectamente tu dolor es nuestro Señor Jesucristo. También hay personas que pueden comprender en parte, aquellas que han atravesado por una situación similar. Y digo en parte, como dije anteriormente, porque cada historia es distinta, cada historia es única. El que más te puede comprender y entender es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él mismo pasó por un gran sufrimiento, Patricia, cuando Él tuvo que ir a la cruz. Y Él experimentó la partida, ¿no?, la ausencia, la separación de su Padre, ¿no?, la separación del Padre, y Él le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la persona que puede comprender plenamente nuestro dolor. Él es el que puede entendernos cómo estamos viviendo. Las personas que han podido atravesar por esta situación lo pueden entender en parte, pero como te digo, cada situación es única, claro, Patricia. es distinta, ¿no? Es interesante que la Biblia no exige silencio, ¿no?, ni negación del dolor, ¿no? Dios nos da mucha esperanza, ¿no? En el Evangelio de Juan Él habla de una morada que va a preparar para nosotras, ¿no? Tenemos un Dios compasivo que nos da promesas y nos abraza y sobre todo nos da esperanza. Yo creo que tú has vivido esa esperanza y la experimentas, ¿verdad? Sí, Patricia, ¿no? Realmente Dios nos promete que vamos a estar con Él por la eternidad, pero también nos promete que vamos a estar con nuestros seres queridos que han creído en Él. Y que ya nunca más nos vamos a separar. Claro, esa es mi esperanza. Sí. Esa es mi esperanza. Es una hermosa promesa. Sí, que en estos momentos mi esposo está con Dios y que solamente este es un hasta luego. Qué precioso lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, volviendo al tema, no hay una receta para superar la pérdida, ¿no? Pero vivirla en los brazos de nuestro Creador da fortaleza realmente, ¿no? Como te estamos viendo ahora a ti, una mujer fortalecida en Él, ¿no? Ahora, Rosa Montero, la autora del libro, también despierta nuestra conciencia de cómo debemos acompañar a una persona en el proceso del duelo, ya que si bien es cierto, a veces no sabemos qué decir, otras veces nuestras palabras, en vez de consolar, pueden ahondar la pena o hacer que la persona que está viviendo el duelo se sienta más desalentada, ¿no? Ella describe el duelo así, ¿no? Ella también describe el duelo. Dice: portarse bien en el duelo, hacer lo que se debe. Vivimos tan enajenados de la muerte que no sabemos cómo actuar. Tenemos un lío enorme en la cabeza. A mí me sucedió que tomé mi duelo como una enfermedad de la que tenía que curarse cuanto antes. Creo que eso es un error bastante común, porque para nuestra sociedad la muerte es vista como una anomalía y el duelo como una patología. Hacer lo que se debe. Por eso saqué tantas matrículas en honor en mi instituto. Así que procuraré plegarme a lo que creía la sociedad. O sea, ella quiso hacer lo que la sociedad esperaba que ella hiciera, ¿no? Ahora quería, Mónica, esta es una pregunta importante. ¿Tú sentiste algún tipo de presión de la gente frente a tu duelo? Sí, Patricia, mayormente de personas que creen en Dios, porque ellos me decían
cosas que yo ya sabía de la palabra de Dios, pero conocer la palabra de Dios no consolaba mi corazón en esos momentos. Por el contrario, muchas veces me hacían sentir mal, como que si estuviera ofendiendo a Dios por seguir sufriendo. Y esto realmente me daba mucho dolor. Más bien, cuando ellas me decían esto me entristecía y me hacían sentir que yo le estaba fallando a Dios. Y no me sentía comprendida por estas personas. Entonces, Patricia, yo quiero decirte que mi duelo no fue fácil, ¿no? Mi duelo duró prácticamente 1 año y medio. Y fue 1 año y medio de mucho dolor, de muchas lágrimas, de mucha angustia. Y uno puede pensar, lloraba. No, era todo el día llorando. Todo el día llorando, a pesar, ¿no?, de que, como te dije al principio, tenía una comunión y una relación con Dios, ¿no? Pero a pesar de todo ello, mi duelo duró todo ese tiempo. Ay, Mónica, bueno, realmente nos estás contando cosas con mucha honestidad, ¿no? Con mucha honestidad, te agradezco, ¿no? Lo que describes, cómo puede ser tan doloroso sentirse juzgada o incomprendida justamente en el espacio donde uno espera consuelo, ¿no? Entonces tu necesidad de acompañamiento y presencia, más que palabras, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Es profundamente legítimo y humano que uno necesite esa presencia, esa compañía, más que las palabras, ¿no? Creo que la mejor forma de consolar, no sé si estás de acuerdo, es estar cerca, abrazar, ¿no?, y orar por el consuelo del Espíritu Santo, ¿no?, que es quien finalmente nos consuela. Entonces, queridas amigas, ese testimonio nos invita a detenernos y examinarnos un poco, ¿no? Muchas veces, con la mejor intención, ofrecemos versículos, respuestas o explicaciones espirituales, cuando lo que la persona necesita es nuestra presencia, que la escuchemos, y compañía, ¿no? El dolor no siempre se calma con conocer la palabra, ¿no?, con frases, ¿no?, sino con corazones sensibles, ¿no? Y la fe se expresa también en saber esperar, respetar los tiempos del duelo y no medir la espiritualidad de alguien por la rapidez con que esa persona sana, ¿no?, porque ella necesita su espacio, su tiempo. Ahora, Rosa Montero también vivió esa experiencia, porque ella dice así, ¿no? En los primeros días la gente te dice, llora, llora, es muy bueno, y es como si te dijeran, ese absceso hay que rajarlo y apretarlo para que salga el pus, ¿no? Qué dura expresión, ¿no? Y precisamente en los primeros momentos es cuando menos ganas tienes de llorar, porque estás en shock. Estás extenuada y fuera del mundo, pero después, enseguida, muy pronto, cuando tú estás empezando a encontrar el raudal aparentemente inagotable de tu llanto, el entorno se pone neciamente a reclamarte un esfuerzo de vitalidad y optimismo, de esperanza hacia el futuro, de recuperación de tu pena, pero no se recupera nunca. Ese es el error. Uno no se recupera, dice ella, uno se reinventa. ¿Qué opinas de estas palabras y estos sentimientos tan sensibles de la autora? Bueno, Patti, estoy de acuerdo en que cuando la pérdida es reciente, uno realmente está, como se dice, ida. Todo es más confuso, no puedes razonar bien, no logras hilar tus pensamientos ni tus emociones. Algunos, como tú lo dices, a esto lo llaman shock. Y creo que con el paso de los días y de los meses, recién uno empieza a tomar conciencia de la realidad que estás viviendo, la ausencia. Y es ahí cuando el dolor te quiebra, cuando lloras, cuando sufres verdaderamente la pérdida y te vuelves más consciente de ella. En verdad que uno aprende a vivir con la pérdida. Es como cuando uno pierde un miembro, ¿no? Cuando uno pierde un miembro, aprendes a vivir con esa pérdida del miembro. Pero eso no quiere decir que uno sea indiferente, ¿no? Claro. Mejor dicho, muchas personas te ven y piensan que ya tú lo has superado. No, sino que en el Señor uno aprende a vivir con esa ausencia y el dolor va poco a poco disminuyendo. ¿Cuánto debemos aprender, ¿no?, para saber realmente consolar, acercarnos a las personas que están atravesando el duelo, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo es lo que tú ahorita estás haciendo con nosotras, Mónica, ¿no? Como dice la Escritura en 1 Corintios 3-4, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación
con que nosotros hemos sido consolados, ¿no? Entonces, gracias, Mónica, por consuelo de tus palabras, ¿no? Para que tantas mujeres de nuestra audiencia sean consoladas. Ahora, Rosa Montero quiso hacerlo dando una visión profundamente humana y realista, invitando a las mujeres también a reconocerse, a recordar y sobre todo a seguir adelante con sensibilidad y valentía. En el libro, tanto su experiencia como la de Marie Curie, la muerte de sus esposos también las hiere profundamente, ¿no? Pero ellas continúan viviendo, creando y amando desde la ausencia. Tienen que aprender a vivir, como tú has mencionado, con esa ausencia, ¿no? Entonces, las páginas del diario de Marie Curie, al final del libro, son tiernas y conmovedoras. Ella copia las páginas del diario. Rosa Montero dice que son de una sinceridad y de un desgarro y una desnudez impactantes, ¿no? Por eso las menciona. Es un diario íntimo, no pensado para ser publicado. Su diario era más una herramienta de gestión emocional, ¿no? De sanidad. Y cuando yo leí estas páginas finales pude sentir el olor de ambas, ¿no? De Marie y de Rosa. Pues si ella incluyó estas páginas en su obra era porque se identificaba, ¿no? Y creo que todas podemos sentir el olor de otra mujer en nosotras cuando amamos, nos acercamos y tendemos la mano, ¿no? Cuando acompañamos, ¿no? Hay otro libro que se titula Déjalos ir con amor. Qué difícil, ¿no? Sí, Déjalos ir con amor. Y en tu experiencia, Mónica, ¿tú crees que has logrado soltar a tu esposo en las manos de Dios? Bueno, entregar a José en los brazos de Dios no significa que no tenga memoria de todo lo que he vivido con mi esposo. Los recuerdos siguen ahí, pero ya han pasado 5 años y recordarlo no me duele tanto como los primeros años de su partida. Mi dolor ha disminuido. Hoy día puedo hablar de él con más paz, sin tanto dolor y lágrimas. Y eso me permite reconocer que he entregado mi dolor a Dios y que he soltado a mi esposo en sus manos. Gracias por esa respuesta tan clara y honesta, Mónica. Lo que compartes muestra que soltar no es olvidar, ¿no? Sino es aprender a recordar desde un lugar ya de paz, ¿no? De paz en tu corazón. Entonces, tu manera de describir este proceso honra tanto el amor que viviste con tu esposo como también el camino recorrido con Dios que tienes hasta aquí, ¿no? Has descrito ese proceso con mucha sabiduría realmente, recordar, amar, confiar todo al mismo tiempo, ¿no? Queridas amigas, el duelo no se atraviesa con frases hechas ni con respuestas rápidas, como estamos viendo. Cuando se pierde el esposo, la vida no vuelve a ser igual, porque una parte de nuestra identidad estaba profundamente unida a la persona que amábamos, ¿no? O que amamos. Entonces, aprender a caminar con esa ausencia a veces duele y pesa y es un proceso muy difícil, como estamos viendo. En medio de ese camino hay palabras que no buscan explicar el dolor, sino acompañarlo, ¿no? Por eso quisiéramos también recordar ese Salmo 23 que dice que el Señor, aunque andemos en valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros, ¿no? Mónica, ¿cómo has experimentado tu pastor contigo en todo este proceso? Para mí no ha sido fácil aprender a vivir sin mi compañero, porque por muchas cosas que yo compartía con él, muchas cosas giraban alrededor de él. No ha sido sencillo en relación con mis hijas, con el ministerio, ni cómo hacer las cosas ahora yo sola, ¿no? He tenido que aprender a tener mis propios sueños, he tenido que aprender a tener mis propias metas, ¿no? Porque todo lo que yo antes hacía, lo hacía con José, ¿no? Y como tú lo habías dicho al principio, son 32 años de caminar con él, ¿no? Entonces teníamos sueños juntos, teníamos metas juntas, nos preocupábamos ambos del bienestar de nuestras hijas. Claro. Y ahora yo tenía que aprender, ¿no? A vivir, ¿no? Confiando plenamente en el Señor. Realmente, Patricia, no ha sido fácil para mí. No ha sido fácil el poder vivir esta experiencia durante todos estos años, ¿no? Pero he puesto mi confianza en el Señor, ¿no? He puesto toda mi confianza en Él y realmente en esos momentos que yo me sentía tan sola y triste porque venía a mi mente, ¿no? Ahora la palabra dice que cuando uno cae, el otro te levanta. Y ya no estaba mi compañero quien me alentaba, quien me decía, ¿no? Ya no estaba él. Entonces yo decía, Señor, y el pensar esto y el sentir esto, realmente, Pati, me llenaba de mucha angustia, me llenaba de mucho temor. Entonces comencé nuevamente, ¿no? A confiar nuevamente, ¿no? A confiar nuevamente
en sus promesas. Caminar de su mano, ¿no? Gracias por tu sinceridad, por abrirnos tu mundo interior de esta manera y realmente, Mónica, por tu ternura también, ¿no? Ahora, querida mujer de palabra, Dios no es ajeno a tu dolor. Él nos acompaña cuando sufrimos y dice el Evangelio de Juan que Jesús lloró también frente a la tumba de su amigo Lázaro, ¿no? Por eso es que ofrece acompañarnos como pastor. La fe es su consuelo y todas las promesas que hay en la Biblia son también para ti. Dios tiene en su corazón especialmente a las personas más vulnerables, ¿no? El Salmo 146 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, ¿no? Y yo sé, Mónica, que tú has podido experimentar esto. De repente nos puedes decir así brevemente cómo es que lo han experimentado también tus hijas. Bueno, puedo decirte, Patricia, que para mis hijas no fue fácil tampoco la partida de su papá, a pesar de que ellas ya son mayores de edad, ¿no? Pero le dan gracias a Dios por haber tenido a su papá hasta grandes, claro, ¿no? Y ahora ya no ven la muerte con temor, porque antes ellas tenían temor a lo desconocido, pero ahora ellas ven la muerte con esperanza, porque ellas me dicen: mi papá me está esperando, ¿no? Y he podido ver cómo Dios durante todos estos años las está consolando, las está animando, las está ayudando a que ellas puedan continuar, ¿no? A pesar de que su papito no está a su lado. Bueno, un saludo desde aquí para Rosana y Elisa, ¿no? Gracias por permitirnos que su mamá comparta la experiencia. Ahora, lo que hemos escuchado hasta hoy nos recuerda que el duelo no desaparece de un día para otro y que cada corazón lleva su propio tiempo para sanar. Pero también nos enseña que es posible encontrar paz, confiar en Dios y aprender a vivir con los recuerdos sin que esto nos destruya. Tal vez nunca se dejará de extrañar, pero recuerda que no estás sola, que Dios camina a tu lado como un pastor amoroso y que a quienes acompañamos recordar que debemos aprender a consolar con profunda sensibilidad. Hace un tiempo atrás yo escribí un libro sobre ese tema, Mujer, ¿por qué lloras?, titulado Mujer, ¿por qué lloras?, cuando el dolor se convierte en esperanza. En la versión digital de este libro está la historia de José y Mónica, justamente, ¿no? Y este libro contiene diversos testimonios de mujeres que perdieron a sus seres queridos y cómo experimentaron ese proceso de duelo, ¿no? Y a la vez da 50 sugerencias prácticas de lo que nosotros podemos hacer para acompañar en el proceso, ¿no? Hoy cerramos este espacio recordando que el duelo no nos quita la fuerza, sino la revela cuán fuertes somos. Y cada lágrima derramada es una oración silenciosa y cada paso que sigues dando, aún con el corazón dolido, es una muestra de tu valentía. Dios no está lejano, Él camina contigo, te sostiene cuando flaqueas y te ofrece su presencia para consolarte, ¿no? Recuerda que no estás sola, toma la mano de Dios y sigue caminando con la certeza que aún en medio de la pérdida, tu vida sigue teniendo propósito, luz y amor. Gracias, querida Mónica, por tu ejemplo, por tu valentía, por compartirnos tu historia. Muchas gracias, Pati. Gracias a ti. Y a ustedes, mujeres de palabra, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.